Buenos días, sed bienvenidos. Hoy, a través de tres líneas de mutación, vamos hasta el antagonismo, desagrama número 38, constituido abajo por Twig, arriba Li, las dos hijas pequeñas, faltando el principio de autoridad que lo representaría la hermana mayor, y con una equivalencia antropocéntrica de carácter morfológico, que significa mente dividida dentro de un mismo contexto, los dos hemisferios cerebrales, pero cada uno con una tendencia opuesta. Dentro de un contexto representando antagonismo en el que las dos hermanas pertenecen obviamente a la tradición literaria del libro de las mutaciones, cuando fue escrito hace 3150 años, en pleno ámbito patriarcal. Entre ellas no existía el principio de autoridad y por demás, cada una de ellas tenía un marido con tendencias y ocupaciones totalmente divergentes a la de la otra. Así que grandes proyectos no podían realizar, y lo posible era lo inmediato y tangible en las pequeñas cosas abarcables. Dentro de este contexto de singularidades diversas, el texto del 38 subraya que el noble, allí donde esté, en medio de la multitud, debe conservar su propia singularidad al tiempo que respetar también la ajena. E insistimos, como no es posible en un medio divergente tener un gran emprendimiento que al momento de empezar ya sea imposible practicar por las tendencias, pues limitarse a lo posible dentro del contexto dado. Este es el hexagrama que tenemos hoy como terminal. En principio lo vamos a abordar desde el eslabón que compone la primera respuesta oracular, constituida por el hexagrama número 7, el ejército o el sistema inmunológico, que responde a un estado de crisis. Debe estar dirigido por la sabiduría, como lo está el sistema inmunológico, como lo está idealmente el ejército por un general bien experimentado y debidamente formado, a fin de que sepa seleccionar el objetivo de necesidad o los objetivos de necesidad, distribuirlos estratégicamente, disponiendo del conocimiento de los recursos que se pueden movilizar para hacer frente y disciplinando conforme a una estrategia y orden previamente estudiado y delimitado. Dentro de este contexto, el consultante ha obtenido mutación en la línea primera que lo lleva al 19, en la cuarta que lo lleva al 40 y en la sexta que lo lleva al hexagrama 4. En la primera línea estamos en el patio de armas del cuartel, están desplegadas o reunidas toda la tropa con suboficiales, oficiales, jefes, generales. Se enuncian por qué estamos congregados en función de un estado de crisis determinado para que todo el mundo sepa por qué se la juega, siguiendo el símil del ejército. Disponemos de estos recursos, vamos a tener esta estrategia, distribuido el personal y los elementos de este modo, bajo las órdenes disciplinadas de esta alineación y a por este objetivo. Esto viene también corregido por el transicional, el hexagrama 19. Estamos todos en el patio de armas, el 19 el arquetipo transicional, el acercamiento de lo superior a lo inferior para analizar con proximidad, pero también para ver con previsibilidad a fin de que no nos metamos en algo que por falta del conocimiento y las previsiones necesarias nos puedan llevar a la ruina.
en lugar de a la victoria. La siguiente línea de mutación ya es la primera del trigrama externo. Y dentro de este contexto, la línea, tanto con ilustra como así el complementario, de la diferencia capital para entendimiento de orden común que suelen entender que el retirarse es semejante a huida, cuando la retirada, en el caso de esta cuarta línea, es por la preservación de la integridad posible del contexto para no meterlos en un fregado en el que en el que todo saldría del revés. No es lo mismo una retirada a tiempo para preservarse las energías, los recursos y la búsqueda de mejor situación que una huida en la que todo va mangas por hombro. Aquí, el objetivo de la cuarta línea es el entendimiento de una retirada adecuada para evitar el desastre y producir la liberación de los elementos, siquiera sea de manera circunstancial. El 40 representa a la liberación y está constituido por Chen, el primogénito, que deja atrás el peligro y salta generosamente hacia adelante, incorporándose al orden de la vida cotidiana. Otra lección importante nos la debe dar la línea sexta, en la que ya se ha conseguido la victoria. Y el texto dice, nos muestra por delante la arquitectura del hexagrama número 4, que hablamos de la victoria, hemos conseguido la victoria, lo que tenemos por delante es una nueva constitución, un magisterio ancestral, un establecimiento que responde a una geografía, a una geometría y también a unas leyes, a un orden que tenemos delante y en el que habremos de hacer circular los resultados de esta victoria. Pues bien, para la distribución y el abrir cauce a esta victoria, el texto es bien explícito. No se debe emplear al vulgar. El texto antiguo habla no emplear al vulgar en la distribución de los distintos feudos. Así que sin a grandes logros aspirar cuando diverge la individualidad. El siguiente arquetipo es el 9, hexagrama de la fuerza domesticadora de lo pequeño. Tenemos abajo en forma emergente, primitiva, no, no, no devastada todavía, a lo creativo. Y al frente tenemos la capacidad persuasiva, gentil, de lo suave, el viento, la capacidad refrenadora. En términos concretos, este contexto remite a la capacidad de llevar los elementos de razón de manera refrenadora y pulidora del carácter para cuando llegue la obra, que la obra dentro del contexto del hexagrama número 9 está lejana, ninguna lluvia todavía, está lejano, hay una promesa, pero está lejana. Entonces el logro material, como no es posible forzarlo, pues entre tanto, si la cuestión es, me voy a comprar una casa nueva, pues como no tengo los elementos para llevarlo, pues puedo ir viendo con mi pareja o con mis amigos la distribución, los muebles, las ventanas, es decir, dando pulimento a los detalles, cuidando los detalles in situ, que más concretamente todavía más personalizado en la intimidad del consultante, pues ir desbastando los aspectos burdos que tienen todavía su manifestación para cuando llegue el momento de llevarlos a la práctica, pues hayan encajado como una perfecta pieza de una tesela. Dentro de este contexto, el consultante ha obtenido mutación en la tercera línea, que lo lleva al 61, en la cuarta, que lo lleva al 1, y la quinta, que lo lleva al 26.
En la tercera línea no hay un buen principio. La línea propone la imagen de una pareja que se mira, que están vueltos de espalda el uno al otro y además se miran de reojo, significando de algún modo un lugar no para encuentros, sino para disputas. Pero tenemos como complementario transicional al hexagrama 61, la verdad interior, que frente a este no buen comienzo, dice, no tiene por qué haber un mal final. Si te abres, consultante, serenamente, como indica el trigrama inferior del 61, tú deja un hueco en tu interior, significando, analiza la cuestión, permite que entre en ti sin prejuicio. Analízala como indica el trigrama superior Sum, la capacidad racional de penetrar los asuntos. Y cuando lo hayas deglutido como propio, pues finalmente también lo del elemento antagónico, pues podrás verter hacia afuera un contexto, una expresión, una conceptualización de aquello de lo que os enfrentáis, pues de manera transformadora. La cuarta línea dentro de este contexto, primera ya del trigrama externo, pues vemos que seguramente no se ha asumido los dictámenes anteriores y vemos al consultante metido en un pozo de obcecación, que según sea la índole de la pregunta, pues puede llegar hasta ser una amenaza de derramamiento de sangre. Hay que salir de ahí. ¿Y cómo? Pues tenemos como transicional el hexagrama número uno. Y el hexagrama número uno exige pues la mayor elevación ética posible por parte del consultante para aquello que ha llevado al oráculo, eh, y la capacidad de proveerlo perseverantemente y durante todo el decurso de su existencia conjunta, de los elementos que lo propicien con justicia para su armónico desarrollo en el abierto devenir. La línea quinta, que muestra como transicional al 26, es decir, que le pone por delante al consultante ya en la línea de gobernación y le pone por delante además la Universidad de la Vida o la gran enciclopedia universal que está delante, donde se atesora todo el conocimiento científico, técnico, de sabiduría espiritual de la humanidad, para que el consultante, reflejándose en él en relación a qué hacer en la situación en la que se encuentra, o sea capaz de ser veraz y leal, en cuyo caso el texto compromete con línea y complementario riqueza de transformación en el ámbito de la civilización en la que debe jugar el consultante con su proyecto. Así que con respeto a singularidad individual. El siguiente arquetipo es el 11, el hexagrama de la paz. Tenemos al cielo en su movimiento ascendente y a Kun la tierra en su movimiento descendente. El encuentro produce el ensamblaje de perfecto casamiento cósmico entre el cielo y la tierra, produciendo elementos creativos y expulsando los elementos viles. Dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva el 19, la cuarta que lo hace el 34 y la sexta que lleva el 26. La tercera línea dentro del contexto de la paz le dice al consultante, estás en un llano y ahí vas a estar durante un tiempo, pero tienes por delante al 19 el acercamiento para inspeccionar en proximidad y ver con previsión, con larga previsión, porque aunque estás en un llano, proseguimos el discurso, no hay un llano al que no siga un declive. Esto es una advertencia y por tanto el transicional pues te puede proveer de los elementos para que analices el terreno que pisas actualmente, pero que también tengas la capacidad de prever lo que el futuro sin duda te va a deparar en algún momento.
La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, si el consultante ha actuado de la manera pertinente que le indica la línea y el transicional, pues tiene la capacidad de condescender sin jactancia. Y entonces va a añadir un eslabón de energía más a su ya equilibrado conjunto de hexagramas. El 11 ahora se convierte él mismo en un gran poder. Pero un gran poder, ojo, hexagrama, ha sabido consultante, ha sabido condescender, pero no es para emprender de cualquier forma. El gran poder debe tener como prioridad, cuando se mueve, cuando toca no moverse, en perseverar en no pisar camino que no se corresponda con el orden. En la línea sexta del hexagrama, que también muta y lleva el hexagrama 26, vuelve a ponernos como en el eslabón anterior al 26 como transicional, la universidad de la vida, pues en la línea, lo que en principio fue el orgullo de nuestra ciudad, porque aunque vivíamos en una ciudad amurallada, pues se están desprendiendo los lienzos de muros y el texto le dice, no, no hagas nada, no te pongas debajo ni tú ni los tuyos, porque los lienzos desmoronarían. De manera que mejor vete a la facultad, al gran transformador que tiene delante, y analiza cómo en estas circunstancias los próceres, tus ejemplos, dentro del campo en el que te mueves, reciclarían o actuarían. Y con lo pequeño conformar, respetando la diversa singularidad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 12, la continuación del decurso natural de cielo y tierra en su ascendencia y descendencia. El cielo tiende hacia arriba, la tierra hacia abajo. Esto en el ámbito de la civilización significa una época de desconexión entre los elementos yin y yang. Y por tanto, el texto aconseja al consultante que aunque tenga que padecer de cierta soledad y carencia, busque refugio en su valer esencial. No se mezcle con lo vulgar, no prolongando su decadencia al mismo tiempo que la del vulgar y dando un mal ejemplo a quienes tengan la vista puesta en su ejemplo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 25, la segunda lleva el hexagrama 6 y la quinta lleva al 35. La primera línea dentro de la desconexión le dice al consultante, tú a tu manera, con los tuyos, no emprender, sino buscar refugio en vuestro valer esencial, sin segundas intenciones y sin que os mueva de lo esencial ningún encuentro imprevisto. Así es que como corresponde al complementario transicional, que es el arquetipo de la inocencia, un circuito perfecto entre la energía celeste y la manifestación primigenia en la tierra. Hay un circuito perfecto, sin segundas, que no lo empañan segundas intenciones, ni lo desvían de su esencialidad, ningún encuentro fortuito por tentador que tenga su apariencia. La línea segunda le dice al consultante, el vulgar sí que ciertamente admitiría la colaboración del noble, como tú, pero tú mejor atente y soporta y con ello pues no vas a extremar el conflicto permitiendo la continuidad de tu propia decadencia, confundiendo al vulgar con tu colaboración con ello y a aquella gente honesta que vea que tu ejemplo pues lo llevaría a confusión. La línea quinta, dentro de este contexto, y habiendo asumido ya los dictámenes anteriores, en línea central del trigrama externo,
de gobernación, pues aquí el consultante lo que debe tener es buen cuidado, tiene como complementario transicional al arquetipo de el progreso, el programa número 35. El sol en un solo día ilumina entre el oriente y el occidente todo lo que hay en medio. Este es el progreso que promete el transicional, pero para ello el consultante en esta posición de gobernación debe tener buen cuidado en no dejar ningún cabo suelto, en que cada clavija entre perfectamente en su enchufe a fin de poder iluminar todos los aspectos dentro de esta gran desconexión general, respetando diversidad singular. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 13, cuidar con los hombres en lo libre. Tenemos abajo el sol y arriba el cielo. Ha aparecido el sol, salimos de nuestros hogares y vamos con nuestras capacidades a cubrir por intercambio de ellas las necesidades que debemos subvenir para nosotros mismos y para los que quedan en casa, respetando nuestra singularidad dentro de la comunidad, respetando la singularidad, no pretendiendo que sean de nuestra bandería o religión, y eso sí, sabiendo necesariamente solo el noble, dice el texto, sabe estructurar dentro de la comunidad los distintos segmentos que la componen. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama número 1, la línea tercera lleva al 25 y la quinta al hexagrama número 30. La segunda línea, dentro del contexto de la comunidad con los hombres en lo libre, le dice al consultante, es humillante que solo quieras tratar en un contexto abierto como es la comunidad de los hombres, vienes de entre tu familia y vas a querer solo tratando con tu familia. Esto en política se llama nepotismo y en el mundo de la estructura de los méritos y de la racionalidad, pues enchufismo, amiguismo. Humillante en cualquier caso, analízate en relación a los principios de lo creativo, esa rama número 1, que está como transicional de esta mutación y que te exige la mayor elevación ética posible en este contexto y la capacidad de proveer en cada momento, perseverantemente y en el abierto devenir temporal, de lo preciso, de lo justo, para que funcione armónicamente y se desarrolle. La línea tercera, que también muta y lleva el hexagrama 25, pues le dice el consultante, otra cosa que tampoco debes hacer es esconder armas en el matorral y tratar de sorprender a el buen ciudadano que ha confiado en tu palabra. Donde tú has escondido armas, te llevas un as en la manga. Esto está en total contradicción con el transicional, que es conservar la inocencia esencial, que no permite esa grama número 25, circuito perfecto de la inocencia entre lo celeste y la primogenitura en la tierra, que no permite segundas intenciones ni desvío por encuentro fortuito de la adherencia esencial. Y esto de esconder almas, pues está en total contradicción también. Si el consultante tiene también la línea quinta, que lo lleva al 30, en la línea quinta ya está en la gobernación del contexto, línea central del hexagrama, y no obstante le sigue diciendo, no en el mismo tenor que antes, hay una modificación en el tenor, pero sí en relación con la realidad mundana, que no va a lograr la conexión de corazón a corazón de una manera pronta. Y lo que primero se sufre, se vive, de vicisitudes, pero tiene como complementario transicional al hexagrama 30, arquetipo de la adherencia, del ir a lo esencial,
y cultivar con docilidad la separación de lo claro de lo oscuro, de lo que es duro de lo que es blando, a fin de poder obtener luz. Y no solo para sí, sino para el proyecto a irradiarla. Si actúa de ese modo, pues finalmente va a lograr la conexión. Dentro de lo posible, dada la diversidad. El siguiente arquetipo es el del entusiasmo. El Sagrama 16 está puesto por el primogénito de cielo y tierra, Chen, danzando sobre la planicie terrestre, en perfecta armonía con el fondo pitagórico de la música de las esferas, está representando de alguna manera la finura de oído del músico que sabe empatizar con el tenor del medio para no ir con una propuesta divergente, anómala, contrapuesta. Extender el oído con finura hasta captar de qué va el medio, empatizar con él y finalmente poder sumarse al coro e incluso hacer marchar ejércitos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 51, la segunda lleva al 40 y la sexta al 35. La primera línea del entusiasmo pues, está infatuado. Aquí siempre suelo valerme del mismo ejemplo, pero creo que es ilustrativo. Para acceder a determinadas facultades se necesita haber obtenido antes en el bachillerato, en la selectividad, en la selección, una puntuación muy elevada. Este consultante la ha obtenido como para entrar en la facultad que era de su apetencia e incluso de su sintonía. Pero está en primero y quiere echarle el brazo por encima, cuando no la pierna, al catedrático. Y el texto le dice, oye, ¿dónde vas? Bueno, el texto no le dice eso, que ya son mis palabras. El texto que corresponde al 51, la conmoción, es una manifestación de la providencia que le dice al consultante, no te jastes, mírate, qué es lo que pretende. No tires, ciertamente tienes una validación para estar en este primer curso, en este primer nivel, pero sin jactancia. De manera que no tires lo válido, pero sí toda esa prepotencia jactanciosa de que quieres asergar. La línea segunda, que también muta, y ya el consultante ha debido reciclar todo este proceso importante en su interior y también de cara al exterior, pues la línea sitúa ya al consultante sobre una sólida roca, que es un arquetipo universal de solidez física y espiritual, en la que ya descansa el consultante. Y el texto de esta línea le dice al consultante, el noble, en una situación de descanso sobre un pilar tan básico, no duda ante la fruslería, no duda, no, o sea, un solo día no mantiene la duda, la despeja rápidamente. Cuando pasen por delante de él oropeles y fruslería, sabe en dónde debe permanecer y liberarse de la tentación, como indica el complementario transicional, que es el 40, arquetipo de la liberación. El primogénito Chen deja atrás el obstáculo, aquellas tentaciones, y prosigue incorporándose en la labor que le corresponde hacer allí donde está. La sexta línea, final del contexto del entusiasmo, pues así como en la primera teníamos la jactancia, aquí el consultante ha olvidado de los pedales el freno y solo conoce el acelerador y va a desbocar. En cambio tiene por delante como transicional al 35, que es el progreso solar, que en un solo día ilumina entre el oriente, todo lo que hay entre el oriente y el occidente. Frena la rueda
Ahí saca tu luminar superior y haz proyección como un escaneo desde los bajos fondos, las mesetas y las cumbres, para proveerla de la necesaria lucidez sobre el freno y la adecuación que debe obtener. Aspira a la posibilidad, dada la diversidad singular. El siguiente arquetipo es el del seguimiento o el de la conformación. El elemento yang toma la iniciativa, la tomaban los antiguos eh, chinos, que tomaban ejemplo de este arquetipo para la domesticación del caballo. La domesticación del caballo es el hombre el que toma la iniciativa condescendiendo al nivel del animal para saber cómo es su carácter, qué come, qué cuidados necesita. Finalmente incluso acaba montándolo y a la tarde pasea con sus amigos y se van de merienda al lago, de alguna manera parafraseo al texto clásico. Pero primero tomar la iniciativa. Este hexagrama está en consonancia con el tiempo, consultante y consulta, en la conformación por las circunstancias. Primero se condesciende y finalmente cuando hemos obtenido el carnet de conducir, pues podemos ir mucho más lejos que cuando íbamos solo a pie. Pero primero hay que aprender las normas de circulación y el mantenimiento técnico del coche. Dentro de este contexto mutan la línea segunda llevando al 58, la quinta al 51 y la sexta al 25. La línea segunda de la conformación le dice al consultante: en principio debes dejar al párvulo. No vas a poder compatibilizar la labor de mantener tu relación con el párvulo y con el adulto. Y el complementario transicional, que es hacia donde debes encaminar tus pasos, es el 58. Los pares adultos, donde hay capacidad de regeneración y de crecimiento. Por tanto, deja el parvulario detrás. La línea quinta, que también muta dentro del trigrama exterior y es línea central, lo ve como complementario transicional del arquetipo 51, la conmoción, que es la manifestación de la providencia en el campo del ser humano y de sus labores. Primero, produciendo temor, un temor que debe pararse pronto en el análisis del consultante, sobre todo en esta línea, porque el texto le dice que todo hombre y mujer debe tener algo bello y bueno a lo que seguir. Y es la tesitura en la que se encuentra el consultante. Así que esta conmoción del 51, o lo que debe hacer es, de alguna manera, darle un espaldarazo al consultante de que está en lo bello y lo bueno. No obstante, se analiza, no deberá tirar nada que sea verdaderamente valioso, deberá afirmar una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con un orden establecido entre los terrestres y los celestes. La línea sexta, dentro de este contexto, el consultante ha asumido las lecciones anteriores y la línea le dice: si así, lo alto comprometido te ha de honrar en función de tu ingenuidad y tu valer esencial. El complementario transicional es el arquetipo de la inocencia, el 25, significando de alguna manera que en virtud de esa permanencia de no tener segundas intenciones y de no desviarse de lo esencial, será ascendido a lo alto. Respeto y posibilidad conforme a diversidad singular. El siguiente arquetipo es el 18.
el trabajo en lo echado a perder. Ciertamente, consultante, trabajo en lo echado a perder en relación a tu pregunta, pero puedes modificarlo. Eh, puedes, puedes modificarlo. ¿Cómo? Retrocediendo en el tiempo para analizar cuándo has permitido que se te cuele esta debilidad. Corrígela, establece otra base y vigila, como ya se te has errado, que vayas a errar otra vez. Dentro de este contexto, mutas la línea primera, la, la línea primera que lleva al 26, la línea tercera que lleva al 4 y la línea cuarta que lleva al 50. La primera línea del trabajo en lo echado a perder reconoce al consultante que el mal no ha llegado a arraigar y le pone por delante como transicional a la universidad de la vida, es decir, a todo aquel cúmulo de sabiduría que su cultura tiene delante y que sirve para facultar a las personas con dignidad para ganarse el sustento dentro de la civilización. Pues a esta capacitadora general debe recurrir el consultante para ver cómo los próceres de aquel entorno en el que él se mueve con este trabajo echado a perder, cómo en circunstancias semejantes a la suya actuarían para rectificar un error de esta índole y él aplicárselo. Con la línea tercera, la situación, el texto habla de que aquí, a la hora de corregir el error, se debe emplear energía porque la cosa no es demasiado fácil. No es como en el primer caso que no había arraigado. Aquí está tendiendo ya la cuestión a cronificarse. Y tenemos por delante al hexagrama número 4, que es una estructura tradicional bien establecida, que implica una situación geográfica, una ciudad, un contexto, una civilización, con sus leyes, su orografía incluso, en función de la cual el nuevo deberemos, abriendo por medio de la corrección del mal que tiende a enquistarse un nuevo cauce en relación a ese contexto civilizado, con docilidad y conforme al terreno que la gravedad circunstancial de todo orden legal y orográfico nos va imponiendo el contexto. Emplear energía. La línea cuarta, ya primera del trigrama externo, ya la primera línea del trigrama externo, le dice al consultante que la cuestión está como para necrozar. Debemos penetrar por medio del complementario transicional, hexagrama número 50, penetrar en lo aparente y transformarlo con los elementos de la cultura a la que pertenecemos, de algo que puede llevarnos al mal, dependiendo de qué contexto, sea físico, comercial o espiritual, puede llevarnos pues, al mal, a la cronificación, a la esclerosis, a la muerte incluso, pues transformar los elementos por medio de la civilización, de la cultura de nuestros elementos de entorno a un grado de elevación digno del contexto en el que debemos desarrollar el objeto de la consulta. Así que confórmate con posibilidad, respetando diversidad singular. El, el siguiente arquetipo es el hexagrama número 22, la bella forma.
está compuesto por el fuego al pie de la montaña, que efectivamente representa a la montaña de una manera embellecida, pero también encubre por medio de los gases, de manera que tiene una cierta ambivalencia, así en principio. En el ámbito de la naturaleza, la bella forma representada por el cosmos o la Tierra no tiene segunda, no encubren, sino realmente unos contenidos profundos. En el ámbito de lo humano puede ser de empleo torticero para el encubrimiento de elementos que no son ciertamente bellas formas. De manera que con esta ambigüedad, a menos que se esté extremadamente convencido de aquello que se adorna, eh, tiene la enjundia suficiente, solo deben emprenderse pequeñas cosas. Lógicamente, el consultante deberá atenerse a las líneas y el contexto general a donde lo lleve. En este caso, es la segunda línea, la primera que tiene el consultante y que lo lleva al hexagrama 26, la línea tercera que lo lleva al 27 y la cuarta que lo lleva al 30. La línea segunda, le dice el consultante, lo sorprendemos, está arreglándose la barba y la línea le dice, ciertamente puedes embellecerte la barba, recortándotela de una manera o de otra, incluso pintándola o poniéndote incluso adorno. Pero esto no va a añadir nada a tu magín, a tu acervo cultural, espiritual o material. Solo bella forma. El complementario transicional, que es el 26, el gran transformador, la universidad de la vida, que contiene todo el saber de todos los ejemplares de humanidad en todos los contextos, pues podrían ilustrarte acerca de qué es mejor que una bella apariencia. La línea tercera, que también muta y lleva el hexagrama 27, pues vuelve a sorprender al consultante, ahora en un muelle y húmedo jardín. Esto, en fin, muy gratificante, pero el exceso de gratificación también lleva fácilmente a la propia degradación. De manera que por esa razón tenemos como complementario resaltando al hexagrama 27 arquetipo de la manera correcta de alimentar al propio consultante y el proceso en el que se desarrolla. De manera que, ojo, presta especial atención dentro de este desarrollo confortable en el que te muestras actualmente, de no hundirte, teniendo un muy buen cuidado de que sea la correcta alimentación la que precisas tanto tú como el proyecto. La cuarta línea, que es primera ya del trigrama externo, pues vemos que todavía el consultante está dudando entre añadir todavía más abigarramiento a la forma o elegir sencillez. Y la línea muestra un caballo blanco, que ya debe ser de por sí lo suficientemente descriptivo. Y por demás, como complementario, le muestra el hexagrama 30, la adherencia a algo esencial a fin de con docilidad cultivar, separando lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, a fin de que sea diáfana la claridad que entre en nosotros y podamos también proyectarla luminosamente hacia el exterior sin necesidad de abigarramiento. Confórmate con posibilidad, respetando diversidad. El siguiente arquetipo es el de la desintegración. Tiene una única línea yang arriba. Emprendimiento, desventura. Antes que emprender, porque solo tenemos una única línea yang y está en la cumbre, todas las demás son débiles, no le eches más un piso a tu construcción, vete al arquitecto
prepare los planos y provéete para ampliar la base con generosidad. Dentro de este contexto tenemos la mutación en la primera que nos lleva al 27, la segunda que nos lleva al hexagrama 4 y la cuarta línea que nos lleva al 35. En la primera línea de la desintegración vemos que estamos siendo, el texto nos dice que nos están socavando la base en la que dormimos, la primera línea. Comienza la sapa a socavar y esto significa habladuría respecto de tu proyecto, de ti mismo. El complementario transicional, que es el arquetipo de la alimentación, te dice, ojo, de qué manera hablas, de qué manera alimentas tu proyecto, receptivamente, cómo te comunicas con el entorno y préstale especial atención porque no es solo aquello que entra en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, sino aquello que también propagas cuando te playas con los vecinos, con los compañeros, con la gente con quien te relacionas. Presta atención. La línea segunda te dice, es contigua con la anterior. En el medio no tienes quien te vaya a ayudar, no tienes ningún ayudador de tu paridad. No te enroques en lo que tú crees con una falsa santurronería, porque lo que tienes que hacer, como indica el complementario transicional, que es el 4, y que te presenta un magisterio ancestralmente establecido con el que debes adecuarte, abrirte cauce con docilidad, abriéndote conforme a su orografía, a sus leyes, a sus costumbres, de manera que no te enroques en lo tuyo, sino con perfecta adaptación, súmate al contorno del entorno para irte abriendo un cauce palatino para que puedas seguir desarrollando tu idea. La cuarta línea dentro de este contexto de desintegración, ella es la primera del trigrama externo. Y así como en la primera estaban socavándote debajo de la cama, aquí el riesgo es de que la sapa salte sobre tu propio cuerpo. De manera que tienes como complementario transicional, como una lúcida advertencia, el 35. La capacidad de proveer luz como el sol en un solo día entre todo el oriente y el occidente. Pero para ello necesitas abrirte receptivamente y pasar un alto luminar como un escáner por tus bajíos, tus mesetas centrales y lo que crees que son tus cumbres, porque estás a punto de que la sapa alcance tu cuerpo. Aprovecha posibilidad con respeto a la diversa singularidad. El siguiente eslabón que nos encontramos con 3 mutaciones y que ha de llevarnos, obviamente, como terminar al 38, es el hexagrama número 24. La base del carácter, el tocón raigar, el retorno. El hexagrama que tiene una única línea yang en la primera línea. Todas las demás son partidas, significando la vuelta o el estar en recuperación, la convalecencia. El texto habla de ahí vienen amigos, entran amigos y se van, vuelven al 7º día y con ello, pues, en fin, hay una capacidad de recreación y de comentario acerca de qué tal, cómo te encuentras, cuál es tu proyecto, cómo va la preparación de tu proyecto, etcétera, etcétera. Pero en la base. Dentro de este contexto mutan la línea segunda que lleva el 19, la cuarta que lo hace el 51 y la sexta que lleva el hexagrama número 27. La segunda línea del retorno está inmediatamente próxima
a la base de partida, pero ya indica un deslizamiento hacia afuera. El texto le dice, vuelve a tu base, es más, amplifica tu capacidad de audición y escruta la opinión que le merece tu salida y tu propósito en tu entorno de buen criterio y verás cómo te recomiendan lo mismo. El volver sobre la base para que en función del transicional, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar con proximidad el asunto, pero también con larga capacidad de previsión, pues pueda evitar una salida inadecuada cuando ahora mismo lo que debe es fomentar esta estructuración y maduración de tu propio carácter. La línea cuarta, ella primera del trigrama exterior. Y le sigue diciendo al consultante que sin embargo se ha alejado obviamente, pero de manera cabal, este transicional, el hexagrama 51, la conmoción, mm, es una muestra de la providencia en el ámbito de lo mundano, concretamente en este caso del consultante, lo hurga, por así decir, en su interior y él se escruta en función de ese retiro de la base de sustento del tocón y se da cuenta efectivamente de manera cabal, como determina la línea, que está alejado y que debe volver. Por tanto, el 51, que le ha tocado la radical de aquello que comporta todavía que no está corrompido por el alejamiento, pues le hace analizarse a sí mismo, no tirar esa parte buena, sino aferrarse a ella y desde esa posición, sin pretender pisar camino que no se corresponda con el orden divino o terrestre, pues sacar una recta regla para volver sobre la base. En cambio, en la sexta, el consultante ha ido demasiado lejos. El complementario transicional que promueve esta línea nos muestra al 27 y está demostrando las carencias y la falta en función de la cual el consultante ha perdido tanto el camino, que está, según el texto, a 10 años una manera alegórica de hablar, forma de expresarse que no tiene por qué ser necesariamente de orden cronológico y con exactitud, pero sí implica un retiro muy pronunciado de la manera correcta de alimentarse, en función de lo cual anda perdido y ahora el complementario transicional lo invita o lo incita a que le preste muchísima atención a la manera correcta de alimentarse a sí mismo como a su proyecto, porque se lo ve perdido y con un regreso altamente difícil. Solo a lo posible debes aspirar con respeto a la diversa singularidad. El siguiente arquetipo es el hexagrama 32, el de la duración. Está constituido por el matrimonio de Chen y Sun, los hijos mayores dentro del contexto de los hexagramas. Una pareja madura que se vincula en matrimonio hasta el final de su día y en función de esa alta finalidad con la disposición de dar duración al carácter, del que este arquetipo es precisamente el característico, aceptando todas las vicisitudes que le vayan presentando los días y sabiéndose adecuar a ellas. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 34, la tercera al 40 y la sexta al hexagrama 50. La primera línea, dentro de dar duración al carácter, pues es muy prematura, ocupa una posición muy baja,
es el equivalente a los pies, la primera línea del hexagrama y por tanto cuando muta esta línea nos produce como transicional el arquetipo de la duración que conjugándolo con la línea pues viene a decirle esta es mi conjugación, no es de un gran poder, que sabemos que lo que para mi mente fundamental es no pisar caminos que no se correspondan con el orden celeste o terrestre, en querer recolectar lo que apenas sembraste ayer. Deja que se asiente. La línea tercera lleva el hexagrama 40 como liberación, el tipo de la liberación, y dentro de la duración, pues no le da duración al carácter, la línea tercera, y lo que cosecha son permanentes humillaciones de uno y otro campo, porque ninguno logra durar. Libérate de este deshojar margaritas sin llegar a comprometerte, sin llegar a pedir manos, sin llegar a determinarte y libera las energías, como hace el arquetipo del 40 de la liberación, donde el primogénito con un salto de generosidad deja atrás el peligro y se ocupa en las labores que le reclama el día a día. La línea sexta, final del contexto de la duración, pues tenemos, yo coloquialmente lo llamo la veleta sobre el tejado. La veleta sobre el tejado con una función en relación al dictamen que dice no se trata de cambiar por cambiar, esto desnortaría como la veleta del tejado a quienes se orientan por ella, ciertamente con relación al aire, pero no es la función de la gobernación o de la sabiduría en un contexto como la sexta línea correspondiente a dar duración y cuyo arquetipo es el matrimonio. Aquí el cambiar debe estar motivado por razones de profundidad y en función de la aplicación de los elementos de la superestructura cultural del consultante y su medio para, en función de las necesidades del tiempo, cambiar no por cambiar, sino transformando aquellos elementos que se han quedado obsoletos por medio de los elementos que, pues, vuelvo a repetir, el caldero es el transicional. En el caldero no se ofrecían los alimentos crudos, sino que se ofrecía lo mejor de la huerta a las divinidades por medio de los sacerdotes que estaban en el oficio de la transformación de este alimento sublime. Pues bien, esto en el campo del consultante pues implica la necesidad de analizar los elementos que se han quedado obsoletos o que ya tienen una apariencia bruta, que llegan a no ser lo suficientemente eficientes para la exigencia del tiempo y que por tanto no se trata de cambiarlo de cualquier manera, sino con la aplicación de los elementos de la superestructura en relación a lo debido. Así que solo a lo posible debe aspirar con respeto a la diversa singularidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el 42, el de dar duración al carácter. El texto dice que el noble, donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos, se deshace de ello. Con ello no solo aumenta su carácter en un sentido positivo, sino que con su propio ejemplo está estimulando en el entorno al emprendimiento de obras dignas del cruce de las grandes aguas, provistas con la sabiduría y las capacidades éticas del gran hombre. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 61, la línea cuarta lleva el 25 y la quinta lo hace al 27. La segunda línea, dentro de este campo general de bendiciones,
porque algo que no he mencionado es que el 42 son bendiciones, porque el arquetipo 42 proviene de la sesión de la primera línea yang del hexagrama 12, la desconexión, donde el cielo cede una primera línea a la tierra que le da como fruto por su estimulación, por su bendición al primogénito. En este caso, las bendiciones en la segunda línea pues van a caer sobre el consultante como caparazones de tortuga, que eran especialmente valorados como dones espirituales que caían sobre las personas en determinadas circunstancias. Esta es una muy especial. Nada, dice el texto, podrá oponerse a que el consultante reciba estas bendiciones. ¿Cómo debe actuar? Pues como muestra el transicional, que es el arquetipo 61, que tiene de base a Tui, lo sereno, entre Tui y Sun, que está arriba, la capacidad racional de penetrar los asuntos, está el hexagrama abierto en el interior, significando la capacidad desprejuiciada de poner admitir serenamente aquello que tiene delante y analizarlo con profundidad para, como haciéndolo suyo, deglutiéndolo como si fuera un alimento fungible, cuando forme parte de su ser, poder expresarlo de manera totalmente auténtica y transformadora hacia el exterior. La línea cuarta, que también muta y es ya transicional, quiero decir que, perdón, primera ya del trigrama externo, está sobre el trigrama inferior, está en la inmediación, inmediatamente debajo de la gobernación, pues representa un funcionario que en un contexto como este de reparto de bendiciones procedente de lo alto, pues debe actuar como si fuese munido de ese, el consultante, por munido por un sello real que lo capacita para ser un perfecto funcionario diligente entre arriba y abajo, sin que lo muevan segundas intenciones y sin que en esa labor pues vaya a desviarse de ella por encuentros imprevistos. La quinta línea, dentro de este contexto y habiendo el consultante asumido los dictámenes lineales, así como los complementarios transicionales, pues lo sitúa en el sentido de que la alimentación, su virtud, va a ser reconocida como la generosidad en su forma de alimentar. Esta forma de alimentar viene determinada porque el complementario a esta mutación es el hexagrama número 27, que efectivamente es el arquetipo de la alimentación. Así que ajustado a posibilidad, respetando diversa singularidad. El siguiente arquetipo es la resolución, hexagrama número 43, en el que una línea yin obstaculiza el desarrollo de los elementos yang que están oprimidos por esa sinrazón, por esa pasión, por ese capricho, por ese vicio que está, sin embargo, en la cumbre. El texto anuncia que hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad porque amenaza desbordamiento. Desbordamiento que hay que resolver con un paso positivo en un sentido obviamente de capital importancia positiva, pero que debe descartar cualquier empleo de violencia y por supuesto cualquier tipo de enmascaración que el consultante pretenda hacer respecto de sus vicios o pasiones. Dentro de este contexto mutan la línea tercera que lleva al 58, la quinta que lo hace al 34
y la sexta que lleva el hexagrama número 1. La tercera línea dentro del campo de tomar una resolución porque hay amenaza de desbordamiento, porque nos gobierna la pasión o la sin razón, pues dice, con palabras no vas tú a solucionar este asunto en el que todavía se te ve con cierto vínculo con lo vulgar. Saca paraguas, aguanta el chaparrón y dirígete como te indica el transicional delante de ti, que promueve la mutación de esta línea hacia reunirte con la paridad, es decir, no con cualquiera, sino con aquellos seres electos con los que ya hay mostrada capacidad de regeneración recíproca. Arquetipo 58. Lagos que reposan uno sobre otro y que en función de sus vasos comunicantes, pues se equilibran entre sí. En la línea quinta, que también muta, tenemos al consultante que ha recibido esta lección, ha debido asimilarla en términos totales, prácticos y elementales, de elementos materiales y espirituales, y está en la gobernación, y la mala semilla, pues como la cizaña, pues vuelve a recurrir una y otra vez. Pero ya tenemos al consultante en la posición de gobernación y genera como transicional al 34, base a un gran poder. Cuando se está en un gran poder, la característica primordial a tener en cuenta es no pisar camino, tanto se mueva como no, no pisar camino que no se corresponda con leyes celestes o terrestres. Así que ante la cizaña recurrente, no permitir que rebrote la debilidad. La sexta línea, lamentablemente, nos vemos en la línea partida, la que significa la pasión, el nublamiento de la razón, la incompatibilidad y la ceguera o la sordera, ambos elementos por parte del consultante. De manera que el texto que promueve la línea para que esta persona pueda resolver adecuadamente, pues el de lo creativo. Atente en relación a lo que pretende y que no lo está llevando a cabo porque te está haciendo el sordo a los principios que exige lo creativo, la mayor elevación ética posible en relación a la pretensión y la capacidad perseverante cuando se está de talante para ello y cuando no, de proveer con los elementos pertinentes de justicia para que el asunto funcione armónicamente como le corresponde, por especificidad o por singularidad, y en la abierta demanda del tiempo. Así que dentro de lo posible, en diversidad. El siguiente arquetipo que debemos afrontar es el 44, el ir al encuentro o el encuentro súbito con una debilidad de carácter autocomplaciente que el consultante fácilmente puede confundir con, ay, esto no tiene demasiada importancia, yo me lo puedo permitir, no me va a ver nadie. Esta es la lectura mala del 44, acceder a la debilidad. La lectura positiva que impediría esto es: arriba está Chien, debajo Sun, el viento, el difusor de las órdenes celestes. Si el consultante se empapa de las órdenes celestes, difícilmente va a dejar que una debilidad le corrompa su proyecto. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el hexagrama número 1, la tercera lo lleva al 6 y la quinta al 50. En la primera línea es la primera línea partida, la debilidad, el encuentro con los autocomplacientes y por tanto el texto haciendo uso de las palabras de la época en que procede, donde los carros tenían las zapatas metálicas, dice: frena, frena el asunto con galga de bronce,
y somételo al transicional que tiene delante, que te exigen los principios de lo creativo. La mayor eticidad, la mayor elevación ética para la pretensión, según género, especie o singularidad, la capacidad de proveerlo con justicia en cada momento de su evolución y también muta la línea tercera dentro de este contexto, que lo lleva el hexagrama 6. La línea tercera no suelen tener un augurio muy favorable por estar multitensionada y en un caso de que la debilidad apremia tanto desde la base, pues aquí le dice al consultante, ya estás advertido, por tu gusto iría, aún entendiendo la doble vertiente. Digamos la de la ternura te lleva a querer abrazar aquello que no debes y la ira también te atenaza queriendo desabrazar o desestructurar aquello que no debe. Y eso sería profundizar el conflicto hasta sus extremos, que es el transicional. El texto te dice, estarás advertido de corrosividad, antes que moverte, piensa como si, dice la línea, como si tuviera los muslos despielados, que para moverte tendrías que pensarlo 1000 veces y con todo y con eso diría, anda, ve tú que a mí me da la risa. La línea quinta en mutación dentro de este contexto, sin embargo, vemos que lo vulgar tiende a adueñarse. En la quinta línea, en la de gobernación, el consultante ha debido asumir perfectamente las lecciones anteriores y ha sabido conservar al fruto corruptible de manera adecuada, con hojas de sauce, en un lugar seco y fresco, siendo la fruta de verano como el melón, y lo ha abierto en la mitad del invierno, en medio de sus comensales, como un fruto maduro. El complementario que ha hecho posible esto es el 50, el arquetipo, el conocimiento y la delicadeza de la superestructura cultural del consultante o la que representaba el caldero, donde se transformaban los elementos del huerto en la mejor ofrenda para los espíritus de los ancestros y de los dioses. Así que dado el respeto de diversidad, con lo posible deberás adecuar. El siguiente arquetipo es el de la opresión, la desazón y el agotamiento. El hexagrama número 47 representa un lago cuarteado y el agua subsumida. Sin embargo, a pesar del nombre y la imagen, el texto es tan singular como positivo en el sentido de que viene a probar el talante del alma del propio consultante. Lo va a redimensionar, uno se hace, uno o una viene de su ámbito, de su ciudad, de su familia, de su entorno, de su cultura, se ha hecho unos proyectos para su propia vida y sin embargo a la hora de la realización, la realidad mundana, pues te pone otro asunto delante. Y tú quieres discutir con el destino. Y el texto te dice, tienes cosas que decir, pero no vas a ser oído. No te gastes vanamente. Recicla lo que había ideado para tu propia personalidad. Desecha el rencor para con el destino y saldrás crecido humanamente. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 58, la quinta al 40 y la sexta al hexagrama número 6. En la primera línea de la depresión vemos a un consultante que lleva debajo los fueros de su viejo pueblo, ya son obsoletos, de hecho el libreto se cae a gajos y es como quien va en plena canícula, en Écija, debajo de un olivo seco que ya no le quedan ramas, murió hace años, y él va a buscar
sombra donde no la hay. Tiene delante, en cambio, el transicional, que es el 58, lagos que reposan sobre lagos, que en función de sus vasos comunicantes se equilibran y que en el campo del concreto del consultante o representan a los pares adultos de este contexto actual, con los que en lugar de querer buscar amparo en los fueros obsoletos, debiera dirigirse a ellos para regenerar. La línea quinta, que también muta, ya siendo línea central dentro de este contexto, la opresión, se ve al consultante oprimido por las rodilleras purpúreas, significando elementos espirituales que lo apremian para que ore y labore, como he añadido yo al texto, latinizándolo, porque es lo que corresponde. Tienes mérito, pero esa ayuda ahora mismo no se te va a, por lo pronto, a dar. Dedícate al sacrificio propio, a la oración, y quedamente podrás liberar, como indica el arquetipo transicional, Asagrama 40, donde Chen, el primogénito, deja generosamente atrás el obstáculo y se incorpora a la vida ordinaria. La línea sexta, dentro de este contexto de depresiones, pues lleva como transicional al hesagrama del conflicto. El conflicto está en el interior del consultante en función de lo que la línea le dice. Él piensa en la línea sexta, todo ha pasado por todo tipo de desazones, y él dice, "Uf, si me muevo y todo lo que trato de hacer me cae mal". Si sigue pensando de ese modo, efectivamente va a extremar el conflicto. Pero la línea le dice que con nada que se mueva, aquellas lianas que no son más que humo y que parecen apresarlo, se van a disolver con su empuje hacia la actividad. Así que con lo posible te debes conformar, dada la diversidad a respetar. El siguiente arquetipo es el de la plenitud, hesagrama número 55. Está constituido por Li en el interior, la claridad, es la aplicación de la justicia, cuando el asunto se ha debatido con todo lujo de detalle y se ha llegado a un término justo. Por lo propio es la aplicación de Chen, el primogénito, enérgicamente ponerlo en movimiento hacia afuera, la aplicación de la claridad que se ha obtenido en el interior. Este contexto, sin embargo, ha de desenvolverse porque precisamente trata de buscar justicia en medio de la oscuridad, como son la mayoría de los pleitos, tan oscuros, por eso son pleitos. Las líneas que debe tener el consultante en cuenta son la segunda, que lo lleva al hesagrama 34, la línea tercera, que lo lleva al 51, y la sexta, que lo lleva al 30. La línea segunda, dentro de la plenitud, pues dice, no debes ir en busca de lo que pretende y con ello suscitar odio y aversión. Mantente en tu posición, que ya es de un gran poder, como indica el complementario transicional, el hesagrama número 34. Estás dentro de la plenitud, en tu posición de gran poder, que lo que primero que hace es mirarse para moverse o dejar de moverse, en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Y aquí el camino te impide ir a suscitar odio y aversión en lugar de conjunción y armonía. La línea tercera reconoce al consultante capacidad. Tiene, bueno, el proyecto que lleva en su cartera, en su interior es bueno, pero entre él y donde ha de depositar el proyecto para su desenvolvimiento eficaz en el exterior, pues hay tal oscuridad en medio que cualquiera brilla. Brillan por allí
las oscuras luciérnagas, perdón, a las luciérnagas de los seres intromisos que están metiendo baza entre los valores del consultante y quien lo puede propiciar en lo externo. Es como si estuviera incapacitado. El complementario en función de estas dificultades, pues el 51, la conmoción, arquetipo en el que la providencia se manifiesta para advertirle al consultante que se examine. No tire obviamente aquellos valores que ya se te reconocen en la línea, pero en función de cómo está de interferido el medio entre tú y el logro, pues saca una recta regla que no pise camino que no se corresponda con el destino superior. La línea sexta dentro del contexto de la plenitud y le dice al consultante lo que no debe hacer, lo que no se te debe ocurrir, es por toda esta oscuridad que estás viendo al transitar a través del hexagrama y las distintas vicisitudes que en relación a tu proyecto están ya en el interior, pues es huir, irte de vacaciones olvidándote de tu responsabilidad. Eso no sería correcto. El complementario, no abandones tu protón y tu patio dejando a tu gente arriada cuando tienen necesidad de ti. El complementario transicional, que es el hexagrama 30, lo adherente, dice, adhiere a lo esencial, cultiva con docilidad el apartar los elementos claros de lo oscuro, permite que penetre la claridad en ti y no solo en ti, sino también en los asuntos en los que te ocupan. Así que con lo posible te debes conformar dada la diversidad a respetar. El siguiente arquetipo es el extranjero, el 56. Está compuesto por Ken, abajo, la montaña, y arriba Li, el fuego. El fuego sobre la cumbre de una montaña no va a durar mucho porque hay poco combustible que consumir. Por tanto, da idea de transitorialidad. Dentro del contexto humano, esto significa pues, que es una cuestión transitoria, andariego, pero para el contexto humano tiene una significación importante aquello de por qué va a hacer este tránsito, que va desde un mendigo que ha perdido sus casas hasta un embajador que va a representar a su país fuera, un estudiante que va a adquirir un conocimiento que en su tierra no hay, o un delegado comercial que va a abrir en Frankfurt, siendo él de Francia o de Italia. Bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 30, la línea segunda al 50 y la tercera al 35. La primera línea vemos al consultante que acaba de entrar en el pueblo nuevo, el pueblo extranjero, y se ha reunido con lo peor. Lo primero que ha encontrado era lo peor, y allí está perdiendo el tiempo, degradándose a sí mismo y degradándose a la vista de los buenos ciudadanos que conocen a aquella patulea. Error. El complementario transicional es el 30, la capacidad de adherir a algo esencial. Si adhieres incienso, huele a incienso. Si adhieres estiércol, huele a estiércol. Deshazte del estiércol, adhiere a lo esencial y cultiva con perseverancia la separación de lo claro de lo oscuro a fin de obtener luz y a fin de proveer también luz en el medio. La línea segunda. El consultante ha aprendido la lección y llega modestamente a un alojamiento donde además lo proveen de un ayudante que le va a presentar los lugares y las personas a las que debe visitar en ese contexto nuevo. Él, pues, tiene a buen cuidado hacer uso de la superestructura cultural entre lo que lleva de su propio magín y lo que corrige acertadamente
y con atención del contexto y transforma la relación de la manera más civilizada dentro del lugar que le han dado hospedaje y con quien le va a servir de anfitrión. El complementario transicional de esta línea es el 50, el arquetipo de la transformación de lo crudo en alimento digno de los dioses, tal como el caldero representa. La línea tercera, pues él le dice al consultante que no se te ocurra para nada ser impertinente y soberbio con tu ayudante. Lejos de eso, admite que es un gran servidor y procura el progreso rápido y expansivo, como te muestra la línea con su transicional, que es el arquetipo solar, que en un solo día ilumina entre el oriente y el occidente todo lo que hay de por medio. Esa es la labor que tú debes hacer. Pon como un gran foco y escanea tus bajos, tus medios y tus cumbres para poder proveerte a ti y a tu ayudante capaz, de manera que podáis progresar conjuntamente. Acepta y respeta con conformidad la diversa singularidad. El siguiente arquetipo es el 59, hesagrama que conjuga la reunión, la dispersión y la reunión. En este arquetipo se inspiraron los antiguos gobernantes de la China, la del Celeste Imperio, para cuando las tribus tenían la costumbre de emigrar temporalmente a sus regiones de origen, pues tendían a diverger. Entonces, en los lugares X, en los lugares estratégicos, erigían templos que los emigrantes, al contemplarlo y entender el sentido que ello representaba de unicidad trascendente de todo lo humano, pues llevaban el foco sobre su propio interior y desenrocaban aquellos egoicos apegos que lo hacían diverger excesivamente de las costumbres de los otros, y con ello estaban en condiciones de poder abrazar más amplio campo de humanidad. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 61, la cuarta al hexagrama 6 y la quinta al hexagrama 4. En la primera línea de la dispersión vemos al consultante que acude con la fuerza de un caballo, según el texto, para aportar ayuda allí donde se precisa, cuando las cosas empiezan a tomar caminos diferentes. Debe ir sin segundas intenciones y provisto de la capacidad del hexagrama 61, que es la verdad interior, que está representado por Tui, abajo, serenamente, abierto en el centro, y arriba con el trigrama Sun, el viento, la capacidad racional para analizar las circunstancias donde debía prestar ayuda sin prejuicio y asumiéndola como propia, pues finalmente poder aportar su inteligencia y su colegimiento de elementos de manera transformadora hacia el exterior. La cuarta línea, primera línea del trigrama externo, también muta dentro de este contexto y le dice al texto: sal del ambiente familiar, sal del hoyo de la sangre, que puede haber sangre. También está significando sal del ambiente familiar en que te mueves. Si continúas en ese entorno, vas a extremar el conflicto, que es el complementario que tienes como transicional. De manera que sal, oxigénate y provee de oxígeno también con tu ausencia, por crear mayor espacio en el interior de ese contexto que tendía a aglutinarse de manera peligrosa. La línea quinta, que es la línea de la gobernación en este contexto de dispersión general, pues vemos al consultante que el texto le dice: disolvente como el sudor son sus altos clamores. Clamores
pidiendo al cielo una idea, bájame un eureka que me dé en la frente y que yo con él pueda excavar enfrente, como me manda el arquetipo transicional, el establecimiento de un magisterio ancestralmente bien construido y en función del cual poder yo ir paulatinamente dirigiendo estas energías nuevas. Esa grama número 4. Abrir cauce a la idea después de que haya sido concebida y desarrollarla paulatinamente en un entorno civilizado conforme a su legislación. Así que, con lo posible, te debes conformar, dada la diversa singularidad. El siguiente arquetipo, último en nuestra clase de hoy, es también el hexagrama de la restricción. El 60 nos muestra un lago con una determinada y justa capacidad de agua, de manera que no se lo ve triste por la escasez, ni se lo ve mal por el exceso de charco en su entorno. En términos conceptuales para el consultante, el hexagrama 60 lo que nos viene a decir es que en la naturaleza, en el orbe, en lo creado, en el mundo, aunque obviamente sea ignorado por las individualidades, todo tiene una medida que le es proporcional, justa para su desarrollo conforme a la idea primigenia de lo creativo. Un caballo vive tantos años, una tortuga, un elefante, la cantidad de alimento de una determinada raza es tal, en fin, la resistencia de un material térmico es tal, todo tiene una medida que le es justa para su desarrollo armónico en el mundo civilizado. Y la virtud está en aplicarla, que no sobre por exceso y que no padezca por carencia. Perdón, pues bien, dentro de este contexto de limitaciones, la cuarta línea lleva al 58, la quinta al 19 y la sexta al hexagrama efectivo. Perdón. La cuarta línea le dice al consultante que no es primera del trigrama externo y le dice que no es cuestión de ir. Disculpadme. Decía que la cuarta línea en mutación lleva al hexagrama número 58, que es la primera del trigrama externo. Y le dice, no es cuestión de ir contra natura, de empeñarse en ir contra corriente, sino de ir a dulce restricción, por allí por donde nos permiten las circunstancias, la gravedad circunstancial, aplíquese al terreno material o al elemento humano, de por donde las circunstancias nos van poniendo cierta facilidad para ir discurriendo y tendiendo a ir a reparar con los pares complementarios, como indica el transicional de esta línea, que es el 58. Reunirnos finalmente, discurriendo conforme el terreno nos va permitiendo para reunirnos por los pares y con ello alcanzar regeneración en relación a la consulta que hemos hecho. La quinta línea, dentro del contexto de restricción, es línea de gobernación, línea central del trigrama externo, y aquí pues el texto también habla de la dulce restricción que en primer lugar debemos saber aplicarnos a nosotros mismos y también al mismo tiempo, una vez que hemos delimitado el contexto o las personas, saber limitarnos en las intervenciones de carácter posterior para no ser intromisos. Todo esto en función del complementario transicional
hexagrama número 19, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior a fin de poder analizar con proximidad y también con capacidad de predicción de largo alcance. Hexagrama número 19. La sexta línea, que lleva al hexagrama 61 y dentro del contexto de restricciones, pues bien reconoce que hay circunstancias en que no hay más remedio que aplicar una severa restricción si es que queremos zanjar una grave situación. Pero que no es lo propio perseverar en una restricción de ese orden, porque la naturaleza acabaría rebelándose contra el propio opresor en este caso. De manera que nos muestra, admitiendo esa posibilidad de aplicación severa de manera puntual, nos muestra como transicional al 61, que es el arquetipo de la verdad interior, que nos propone asumir lo que tenemos delante de manera serena, sin prejuicio, razonarla con profundidad hasta asimilarla como algo propio, para finalmente poder dictaminar respecto de la restricción de una manera lo más adecuada posible y transformadora respecto del exterior. Así que juega a posibilidad, respetando diversidad. Y con esto, pues, terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.